señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en el Toro por los Cuernos, un miércoles más. Y este miércoles tenemos con nosotros, pues nada más y nada menos que al Hospital Juan Cardona. Vamos a hablar exhaustivamente de todo lo que, bueno, de todo lo que le va aconteciendo, de cómo va evolucionando. Yo últimamente, además, he tenido mucho trato con el hospital porque han operado a una muy amiga mía y bueno, no se pueden imaginar ustedes qué manera. Además fue una operación ambulatoria y lo que me llamó poderosísimamente la atención es que al día siguiente llamaron por teléfono por la mañana para ver qué tal había pasado la noche. Bueno, si eso no es mimo, pues que venga Dios y lo vea. Y los invitados de esta noche son don Francisco Soriano, director gerente del Hospital Juan Cardona, y don Antonio Sisto, director médico. Otra vez aquí, porque ya estuvimos para hablar un poco de la evolución de este año. Bueno, yo me quedé pero vamos, muy bien impresionada, porque que te llamen al día siguiente para ver cómo has pasado la noche, para ver qué tal estás, sí, eso es calidad, sí, y lo demás es cuento. ¿Eh? Hemos puesto para que todos los pacientes que están hospitalizados, sobre todo los quirúrgicos, y se operan, pues al día siguiente de darse del alta o los días sucesivos, tenemos un servicio que una enfermera llama, pregunta cómo fue la intervención, si tiene algún problema, cómo se encuentra, si hay alguna duda, en fin, hacer un seguimiento de cómo el paciente va y si está satisfecho o si tiene alguna queja o alguna duda, que a veces preguntaba, pero pues aprovecho y era para decirle tal. Y yo creo que eso es un buen servicio para dar eso. Calidad a la asistencia del paciente. No solo la parte puramente técnica, sino cuidar un poco todo el entorno, que es importante. Claro. Muy importante. Bueno, y luego también os tengo que decir que el agrado, por lo menos en la planta tercera en cirugía, es impresionante. O sea, son encantadores. Hay muy buenos profesionales, ¿sí? Y que se reflejan en lo que hablaremos posiblemente después, en la encuesta de satisfacción y de percepción que hacen los usuarios, que es una valoración muy buena. Si quieres empezamos por ahí, Francisco, por la evaluación esa que hacen y el seguimiento. En este momento el hospital está muy bien considerado a nivel Galicia. Sí, muy bien considerado. Yo no llevo mucho tiempo, llevo 2 años y pico en el hospital, a mí gratamente me ha impresionado, ¿no? Porque los datos son muy positivos. Es una encuesta además hecha por la Universidad de Santiago de Compostela, es decir, que tiene un valor que no es una encuesta hecha por cualquiera, claro. Lo hace la propia Universidad de Santiago de Compostela, que también hace las encuestas de satisfacción a la propia sanidad pública, al Sergas, es decir, es la misma entidad que nos hace a nosotros y al Sergas. Y presentó los resultados ya del año pasado, y los resultados del año pasado han sido globalmente, bueno, pues sobre 10, que es lo máximo, el hospital ha sacado cerca de un 9, un 8, fantástico. Es decir, que el grado de satisfacción es muy grande. Se ha hecho una encuesta muy importante, porque se ha afectado a todos los servicios, desde urgencias, hospitalización, consultas externas, hemodiálisis, y se les ha preguntado no solamente por la asistencia recibida por el propio sistema sanitario, sino por la comida, por la habitación, por el parking, que es una de las cosas que la gente, pues bueno, pagar no quiere nadie, y es una de las cosas que todo el mundo no quiere pagar. Pero me refiero que luego la valoración global ha sido muy importante, incluso un servicio de urgencias, pero el servicio de urgencias llegan las personas con mucha más ansiedad, vas con mucha más angustia y quieres que te atienden a más llegar, y la valoración ha sido importante, porque son los servicios que menos se valoran por eso, por la propia ansiedad que hay. Y nosotros estamos muy satisfechos porque encima preguntas que se les hace a los encuestados y dicen que, bueno, que ellos 8 sobre 10 dicen que volverían al hospital, y 8 sobre 10 dicen que recomendarían a sus amigos que fueran al hospital. Es muy importante. Eso denota pues la confianza que hay en el hospital, en los profesionales, y una de las cosas que mejor valoran, sobre todo, es el trato personal y el recibido por los profesionales, y el valor humano y profesional de todos. Es decir, que los profesionales son los que les han puesto pues la nota más alta. Y eso que ahí eso no cabe duda que es muy importante, porque vosotros en este momento la sanidad privada, porque aquí, pero ¿qué tipo, claro, de convenio tenéis vosotros? Porque por un lado sois sanidad privada, sí, me parece que en Galicia es como un 25%, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Aproximadamente, sí. Pero luego tenéis concierto con el Sergas. Estáis relacionados con un montón de tal, sí. Con el Sergas y con diferentes seguros. Con todos, prácticamente. Sí. El hospital, vamos a ver, es el hospital privado, pero no un hospital privado
para pacientes privados. No, quiere decir que es privado porque no pertenece a la red del Estado, no es dependiente del Estado, sino que depende de su patronato, que es un patronato el que rige esto, ¿no? Hay que apuntar que es el único hospital de Galicia que no tiene, por decirlo así, socios, es decir, no es una entidad que sea un negocio para obtener un dinero, sino que es una entidad regida por un patronato que está orientada a dar asistencia a los enfermos y mantener el empleo en la comarca, porque todo lo que genera el hospital no se reparte beneficios entre socios, accionistas, no. Todo lo que el hospital recauda se reinvierte en el propio hospital. ¿Para qué? Pues para mantener el hospital bien, para dar mejor asistencia y para mantener los empleos de la comarca, ¿no? Eso es importantísimo. Es que eso es clave, ¿eh? Sí, claro, es privado en ese sentido, que no depende del Estado, pero no solo para enfermos privados, todo lo contrario. Es decir, es un hospital que tiene un concierto con la sanidad pública, con el Sergas, un concierto importante, un concierto singular, uno de los 3 conciertos singulares de Galicia, junto con Povisa y el oncológico, y que después mantiene concierto con todas las entidades aseguradoras de compañías de salud, de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, y por supuesto enfermos privados también que quieran hacer uso de las instalaciones. Pero es muy importante eso que estás diciendo tú, porque es que automáticamente entonces eliminas la idea de sanidad privada negocio. Y normalmente cuando es un negocio lucrativo, entonces siempre repercute en la asistencia. En la asistencia y en el paciente. Sí. Yo cuando oigo por ahí que hablan de la sanidad privada y la sanidad pública, realmente nuestro hospital tiene una característica que lo decía el director médico. Es una fundación de interés gallego, privada, pero de interés gallego sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros, como entidad privada, lo único que hacemos es que tenemos un concierto, también tenemos pacientes privados, y lo que es mantener fundamentalmente el empleo, que buena falta hace en la comarca. Mantener el empleo, porque al final son 400 trabajadores los que viven directamente del hospital, y reformar las instalaciones con los beneficios que pueda haber. No hace ninguna más, no se reparte beneficios como el resto de hospitales que hay en la comunidad, porque el único hospital gestionado por una fundación es el nuestro. El resto son todas adicionistas, entonces no pueden... Claro, es que es muy importante. Entonces eso es muy importante, de que aquí no estamos para hacer negocio nadie, aquí estamos para dar empleo a la comarca, para dar un servicio a todos los usuarios, para dar un apoyo a la sanidad pública, porque sacamos mucha lista de espera y atendemos muchos pacientes del Sergas, pues apoyamos a la sanidad pública y encima lo hacemos con bastante menos dinero y de alguna forma, bueno, por estar presentes, porque este hospital es necesario en la comarca. Entonces, yo cuando alguien tira contra nuestro hospital, que le llamamos nuestro, yo desde luego me enfado mucho, porque realmente no tienen razón, y aquí nadie viene a sacar beneficio como los grandes grupos que hay por ahí, que los hay, Quirón, HM, hospitales de etcétera, etcétera. Nosotros somos una fundación de interés gallego sin ánimo de lucro. No, decís que es nuestro hospital y nuestro hospital, claro. Porque yo creo que es un hospital tan vinculado a la ciudad, desde siglos. Entonces es que es siempre, o sea, siempre vinculado a la ciudad, y forma parte de la ciudad. Por eso es tan importante, porque es una de las primeras empresas de la ciudad, de la comarca. En este momento. Porque ¿cuántos empleados tiene en este momento el hospital? ¿Cuántos trabajadores sois? Alrededor de 400, 300, no me acuerdo las cifas exactas, 300 y mucho, pero después hay toda la serie de empresas que están vinculadas con servicios externos y ayudas y tal, o sea que son muchos empleos los que dependen, más de 400 seguro. Seguro, o sea que es una gran empresa que en este momento falta hace en Ferrol, porque estamos muy escasitos de eso. Mira, contarme, el hospital es miembro de AOSGAL. Sí. ¿Qué es AOSGAL? AOSGAL es una asociación de hospitales privados de Galicia, se llama AOSGAL. En ella se reúnen los 12 hospitales privados de Galicia más importantes, de las 4 provincias. Ahí estamos nosotros, como los hospitales de La Coruña, de Santiago, de Lugo, de Orense. Es una asociación que reúne a los 12 hospitales, como digo, más importantes, y tiene un equipo directivo en el cual, bueno, pues el hospital está representado, porque uno de los 4 miembros del equipo directivo en este caso soy yo, el Hospital Juan Cardona está muy bien representado. Es una asociación que realmente lo que hace, y dentro de sus estatutos, es pues defender los intereses de los asociados, lógicamente, de los 12 hospitales que hay en Galicia. Y dentro de esta asociación de AOSGAL, pues también el hospital está dentro de ASPE, que es la Alianza de la Sanidad Privada Española, que ahí reúne nada más y nada menos que 600 hospitales.
la alianza de toda la sanidad, una de todos los hospitales de España. Nosotros en AUSGAL, que es la asociación gallega, bueno, pues como datos significativos, estamos integrados 5.000 profesionales de la sanidad privada en estos hospitales. El 20% de las camas que hay en Galicia son de la sanidad privada, nada más y nada menos, y el 25% de toda la actividad que se hace la hacen los hospitales privados de Galicia. Es decir, que tienen una importancia, que contribuyen pues a la propia sostenibilidad que decía yo antes del sistema sanitario, porque si el 25% de la actividad, es decir, la actividad privada, eso es importante. Y ya no digo nada de la tecnología, porque por ejemplo la sanidad privada tiene bastantes más resonancias que tiene la sanidad pública en Galicia. Es decir, la tecnología también es algo muy, muy importante. En esta asociación de AUSGAL, en la que estamos y el hospital y que estamos incluso en el equipo directivo, por lo cual las decisiones que se toman también está el Hospital Juan Cardona, se ha aprobado hace poco un código ético de buenas prácticas, que era muy importante y que es un compromiso que hemos firmado todos los hospitales de código ético de buenas prácticas. Me refiero de confidencialidad, de atención, de ser autonomía del paciente, es decir, todas estas cuestiones que va dedicado a ser tener unas buenas prácticas y tener pues un código ético que yo creo que es imprescindible. Sí. Que costó, se dialogó mucho para hasta llegar al acuerdo, pero eso da una seguridad a los pacientes porque es un compromiso de todos y si algún asociado se sale de ese código ético de buenas prácticas, se le invita a salir de la asociación. Sí, es decir, sí que queremos que haya una buena cuestión ahí. Entonces, y otra de las que estamos un poco trabajando mucho es que hemos hecho ya varias jornadas de lucha contra el fraude de los accidentes de tráfico. Oye, que eso es muy importante, porque ahí desgraciadamente, alto, ¿verdad? Sí, un 35% de fraude. Sí. Dicen, es que es altísima la cifra. Sí, sabrás tú, Antonio, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Realmente lo que más llama la atención es los accidentes de tráfico porque es lo más llamativo y lo más gravitar. Pero también, por ejemplo, se está trabajando en el fraude que había en los accidentes deportivos, que es muy importante. También. Sí, porque vamos a ver, antes estaba esto un poco equivocado en el sentido de que accidente deportivo lo consideraban todo lo que le pasaba al deportista. Es decir, el deportista llegaba pues a un entrenamiento, tenía gripe, pues lo cubre la mutua deportiva, al hospital urgencias por la mutua deportiva. Claro, eso es un fraude, porque lo que cubre realmente es el accidente deportivo, la enfermedad puramente deportiva. Es decir, usted llega allí, da una patada, o se cae, o le pega un golpe, eso sí lo cubre. Sí. Pero si tiene una enfermedad común, ¿por qué tiene que...? Entonces, hubo ahí unos problemas importantes, porque claro, la mutua de accidentes deportivos estaba sobrepasada por los costes. Y claro, repercutía también en nosotros porque había poca influencia de pagos, cosas de este tipo, hasta que nos hemos puesto de acuerdo en lo mismo que en el tráfico, en los deportivos también, ir contra el fraude. A ver, no que se tome fraude como vamos a... No, era una cosa mal entendida, es decir, yo tengo una multa deportiva, el señor está aquí en el club, le pasa algo, pues vete a la multa deportiva. No, si tiene una enfermedad común, tendrá que ir a su médico, esto cubre lo deportivo. Sí. Y en el tráfico aún es peor, es mucho más fraude, porque hay quien finge, todos sabemos que hay quien finge accidentes y quien hay profesionales. Claro, incluso se ha hablado, yo no sé si vosotros, pero lo habréis oído, pues hombre, si lo he oído yo, no te cuento vosotros. Se ha hablado incluso de mafias organizadas en cuestiones de accidentes de tráfico, donde están con pincheo, ¿no? Sí. Decían, por ejemplo, no solo el accidentado, sino alguien de dentro de los hospitales que a su vez da el chivatazo de que ha habido un accidente a una serie de abogados y estos a su vez en connivencia con los médicos. Es decir, yo en una ocasión lo oí y dije, pero esto me parece como eso no puedo decirlo, la verdad. Y entonces cuando estaba preparando esta entrevista dije yo, pues esto del fraude en accidentes, claro, tiene que haber de todo porque es muy lucrativo. Sí. Claro, el fraude nosotros lo orientamos, o sea, lo que nosotros conocemos, digamos, eso podrá ser, no lo digo que no lo sé. El fraude en el sentido de que, aprovechando que tengo un accidente, yo tenía aquí el hombro no sé qué, tenía el rodillo no sé cuánto, es que esto fue un accidente, iba todo a cargo del accidente. Sí, bueno, eso sería lo mínimo, ¿no? Ya, pero eso es importante porque las compañías, claro, es que se encuentran con una serie de patologías y tienes que hilar muy fino para saber si es agudo, si es crónico. Si es crónico no tiene que ver con el accidente. Si es agudo, pues sí tendría que ver, es decir, y eso es un mundo que hay que estar encima controlando. ¿Y cómo estáis encima y cómo se puede desmontar? Porque debe ser difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. Aquí nosotros los accidentes de tráfico
vienen, la mayoría de la gente vienen ellos, es decir, alguien, es decir, y luego hay un porcentaje más pequeño que el de 0,61, que son los accidentes, pero hay muchos accidentes, golpes, de lesiones cervicales, que te dan esos que vienen ellos, normalmente no suelen. Entonces, el 0,61 lo que sí tiene sectorizada la población de Ferrol. Entonces, el 0,61 tiene de alguna forma como dividida toda el área sanitaria de Ferrol. Una parte de los accidentes que ocurren en esa zona van al arquitecto Marcide, y otra parte de esa población que ellos vienen a nuestro hospital. Entonces, cuando nos traen un accidentado, lo que tú le haces, la atiendes en urgencias y automáticamente pues avisas al especialista, avisas no sé qué. Claro, él te dice que ha tenido un accidente, que se ha dado un golpe o que tiene una lesión cervical, claro, no sabes si ha sido de ese accidente, que es una declaración de él, o ya lo iba. Claro, y luego, claro, entonces las aseguradoras, claro, investigan, porque al final son las que van a pagar. Investigan y le dicen, no tiene relación con el accidente. Pero claro, tú ya le has dado asistencia, por lo cual la aseguradora de tráfico te dice, yo a usted no le pago porque este ha sido un fraude. Claro. ¿Y cómo vas tú contra el contra el que ha venido urgente? Es que tienes que atenderlo, ¿no? Claro, por eso digo, es que es un problemón. Claro. ¿Cómo hacéis? Pues muchas veces atendemos y luego no cobramos porque ni os paga el seguro, ni os paga el paciente, y con la misma unos por otros... Uno por otros, os quedáis. nosotros asistencia estamos obligados a darla, y la damos siempre. Sí. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Porque si queda la lesión y luego hay una indemnización, que es a lo que van también, por los días que estés incapacitado, y luego si te queda una tal, entonces hay que andar ahora, cada vez que ves un accidente de tráfico, de esos así de golpes que no son muy fuertes o por ahí, hay que estar sospechando. Sí, no vaya a ser que y no, nosotros ya tenemos un departamento solo dedicado a accidentes de tráfico, es decir, fíjate, hay 2 personas que se dedican a estar en contacto con las compañías, con los informes, con lo otro, investigando y en contacto directo con ellas, con las compañías, para quitar, vamos, al dedillo todo lo que ha pasado, ¿no? Pero es lo que dice el gerente, es decir, si se presenta en la puerta un señor que dice que tuvo un accidente en el cuello, tienes que atenderlo, o sea, es un hospital, tú no tienes por qué dudar además de la palabra del señor, y más, imagínate que lo trae el 061, porque efectivamente ha habido un choque tal y lo trae, y el tío, claro, una vez que llega está roto por todas partes y no sabe si es de antes, si es de ahora, que puede ser o puede no ser, pero hay que atenderlo. Yo creía que el 061 llevaba siempre a la agencia al Marcide. No. Hay un concierto, por decirlo así, que es lo que dijo el gerente antes. Hay un concierto que tiene, digamos, como 2 vertientes. Una, la sectorialización, es decir, por resumir, de Ferrol hacia arriba, hacia Ortigueira, van todos al Marcide. De Ferrol hacia aquí, hacia Puente de Eume, es decir, van al Hospital General. Bien, es verdad que no solamente aquí, sino en toda Galicia, aparte de esa sectorialización geográfica, hay, digamos, como unos protocolos de gravedad a priori del paciente. Es decir, todos aquellos pacientes que son una pluripatología, o ya de que entrada se ve que es una patología muy severa, traumatismos craneoencefálicos, torácicos, tal, esos se desvían a la red pública. Y los que en principio parecen menos complicados, se desvían a la red privada. Incluso algunos van arriba y después nos lo envían a nosotros, es decir, lo tratamos nosotros. Sí. Ahora estamos revisando esos conceptos otra vez un poco para intentar ampliarlo, para descongestionar más, porque claro, ante la duda, pues a la pública, pues era una tontería, no tenía tanta gravedad, mándala para abajo. Entonces, para evitar eso, estamos revisando ese concierto, pero ese concierto existe, es decir, no hay obligatoriedad de ir siempre a la sanidad pública, no. Hay una limitación geográfica y una limitación por gravedad, que usted lo sabe perfectamente y lo valora y lo hace. Entonces recibimos pacientes de tráfico directamente, claro. Claro. Vosotros, entonces, por ejemplo, el usuario que pueda hablar, claro, porque el que no puede hablar ya lo llevan a donde lo llevan. Por ejemplo, vosotros tenéis todos los seguros y también concierto con la Seguridad Social. Si yo, por ejemplo, me encuentro mal, yo tengo, imaginaros, a Deslas, y entonces yo voy en esa ambulancia, yo diría siempre al Hospital General. En el caso de que yo, por ejemplo, me lleven al Marcide, ¿qué pasa? Tengo que decir allí que también soy de Adeslas. Nada más llegar tiene que decirlo. Claro. Nada más llegar hay que decirlo. Sí, porque mi seguro es Adeslas, o mi seguro es Anitras, o mi seguro es... Exactamente. Realmente, si usted puede decidir, tiene que venir al Hospital Juan Cardona, porque el que tiene el concierto es el Hospital Juan Cardona con todas las aseguradoras. Si yo no puedo decir nada y me llevan allí, evidentemente, pues nada, me llevan allí. Efectivamente, no hay nada que decir. Y con los tráficos ocurre igual. Si te ocurre en una zona que corresponde al Marcide, te van a Marcide. Pero si yo le digo al de la ambulancia, no, mire, es que quiero ir al Cardona, le tiene que llevar, porque es la decisión del paciente. Es la decisión del paciente. En un accidente de tráfico sí que decide el paciente dónde quiere ir. Sí, decide el paciente. En una aseguradora
tiene que ser el hospital que tenga decide la aseguradora, claro. Depende de la aseguradora. O sea, pero un accidente de tráfico, yo tengo un accidente de tráfico donde sea y quiero que me lleven al hospital Juan Cardona. ¿El accidente de tráfico qué se considera? ¿El choque entre dos coches o que una persona, por ejemplo, vaya andando y se caiga y se rompa una pierna? No, eso no es accidente de tráfico. Si va andando sola, no es tráfico. Tráfico es... O que te atropelle un coche. Ah, eso es tráfico. Eso sí, o sea... Todo lo que esté implicado un vehículo, sea siempre. Ciclista, moto, coche, tal, eso es accidente de tráfico. Lo demás no. No. Por supuesto. Es un accidente casual. Sí. Es decir, uno sale aquí, resbala en la esquina y se cae, pues es un accidente casual. Entonces, lógicamente, si... A ver, estamos lo de siempre. Cada uno con su seguro. Efectivamente. Si tiene... Usted tal y cual. Eso es. Claro. Claro. Únicamente que esté inconsciente, entonces es decisión de la ambulancia. Claro. Que lleva a donde él crea conveniente, claro, pero eso no es culpa de nadie. Lo que pasa es que al llegar los familiares, porque en admisión se toma nota de quién entra, el paciente no dirá, pero avisarán a su familia, lo que sea. Y usted da, pues yo soy de tal, pues entonces usted de tal, sí, ya automáticamente, normalmente es así, se pone en contacto con nosotros, queremos hacer un traslado de un paciente, que tal y cual, le das la cama, lo trasladan y no hay problema, ¿no? Y al margen de los accidentes, por ejemplo, en patologías que por ejemplo, no tenga, vosotros no tenéis, por ejemplo, la cuestión de la cirugía cardíaca, ¿no? Eso no lo tenéis. No. Si una persona tiene, por ejemplo, un infarto o una cosa así, que no se sabe si... ¿Lo deriváis al...? Sí, nosotros... ¿Cómo hacéis? A ver, sí. A ver, es que... A ver, los digamos, accidentes, entre comillas, la patología cardíaca sigue el mismo ritmo que cualquier enfermedad, es decir, o va a la pública si es público su seguro, o va a la privada. ¿Qué sucede? Que no solamente nosotros, en el área sanitaria no hay cirugía cardíaca, no hay intervencionismo, no la hay. Entonces, ¿qué se hace? Hay un protocolo establecido para todos los, por ejemplo, infarto, que es lo más habitual, y se desvían inmediatamente, urgentemente a La Coruña. Sí. ¿Tanto arriba como aquí? Sí, igual. Y aquí vosotros, por ejemplo, el Hospital General, con un asociado vuestro o de un seguro, por ejemplo, Asisa, ¿lo mandáis al Juan Canalejo? Igualito. Nosotros, exactamente. Si Juan Canalejo o algún hospital privado de Coruña que tenga ese servicio. También van hacia allá. Es decir, los asegurados lo que tienen que hacer, si tienen un seguro, tenga un problema cardíaco o lo que tenga, vayan al Hospital Juan Cardona, porque allí lo miramos, lo diagnosticamos, lo estabilizamos, porque hay que estabilizarlos, tenemos una UCI como la UCI de la sanidad pública, es decir, que tenemos la seguridad para los pacientes es total. Y luego hacemos como la sanidad pública que hay en Ferrol, desgraciadamente. Si hay que mandarle para que le hagan un estudio hemodinámico o una cirugía cardíaca, igual que hace la sanidad pública, también nosotros lo derivamos con la misma seguridad. Exactamente igual. Sí. Además hay establecido, o sea, en Galicia, hay el programa el Progalian, para los infartos, es decir, un señor tiene un infarto, llega a un hospital y en un plazo de horas, nunca superior a 5 o 6 horas, se puede solucionar generalmente haciendo un cateterismo, haciendo intervencionismo, y eso entra dentro de ese programa. O sea, ahí ya no hay discusiones, soy privado, soy tal, no, usted entra en ese programa y se soluciona, y se acabó. Otra cosa es algo diferido, bueno, este señor hay que hacerle un estudio, habría que hacerle un cateterismo, a ver si esto que pasó tal y cual, bueno, entonces se manda por su vía normal, es decir, a la compañía privada, lo manda a su hospital, el hospital que tiene esos medios. Si no, se derivaría a la pública. Pero en el momento, digamos, agudo, urgente, entra en ese programa y da igual lo que sea, es un ciudadano de aquí y se te va a atender en X horas y se va a solucionar el problema. Se traslada a La Coruña y se soluciona, no hay problema. ¿Y las capacidades del hospital en este momento cuáles son? O sea, ¿con qué equipos contáis? Porque yo creo que tenéis muy buen... equipamiento. Sí, vamos, este año, como se decía al principio, que nuestros beneficios, que no son tantos, pero algunos tenemos, siempre los empleamos en el hospital. Entonces, este año, por ejemplo, hemos hecho ya actuaciones en una planta de hospitalización, precisamente la planta tercera, la planta quirúrgica, y hemos hecho una actuación más modesta que el año pasado reformamos la primera planta totalmente, pero hemos hecho una reforma también importante de todos los baños, hemos arreglado el control de enfermería, hemos hecho unas actuaciones en el verano, cerrando la planta porque hay menos ocupación, que es cuando lo podemos hacer, de alguna forma para dar más... sobre todo confort al paciente y a los familiares, porque en todas las habitaciones procuramos, en todas las que podemos, tener una cama de acompañante para que pueda estar con el paciente. Ya hemos hecho una actuación ahí, que era una planta que queríamos hacer alguna actuación. Y luego, pues este año, fundamentalmente, y desde hace poco, lo que hemos hecho es adquirir nuevo equipamiento,
y hemos adquirido hace muy poquito, que ahora mismo ya se están citando los primeros pacientes este año, y hemos adquirido un equipo que se llama densitometría. La densitometría es la única que hay en el área de Ferrol, no la tiene en la sanidad pública. Es una densitometría además de última generación, una densitometría que se llama central, en la cual hace un estudio global del total de la paciente. Y bueno, pues ya tenemos bastante demanda. Ahora el director médico explicará un poquito también cómo se hace. Es fundamentalmente para hacer un diagnóstico de la osteoporosis y evitar fracturas. Que en este momento hace estragos la osteoporosis. Sí, efectivamente. Pasa con la osteoporosis? Entonces, y bueno, estamos muy ilusionados. Pues tenía el Sergas ahí muchos pacientes pendientes de esta prueba. Porque que no se hacía en Ferrol entonces esa prueba. No, esta prueba se mandaba a los pacientes, que yo sepa, fuera, a Coruña, me imagino que Coruña sí que hay. Y ahora la tenéis vosotros. Y ahora ya la tenemos nosotros. Y además es un equipo que se llama Central, que hace un estudio central. Y bueno, puede ser para esto y también para defectos nutricionales, que ahora, por ejemplo, el director médico puede... A ver, esto nosotros lo adquirimos por necesidad de que en el área no hay ninguna, y además es un servicio que está, lo que decimos antes, abierto, y está de hecho concertado ya, es nuevo, pero concertado también con la sanidad pública y con las entidades privadas de aseguradoras y tal. Entonces, hace dos cosas fundamentales. Primero, el estudio óseo, que lo que nos da es, digamos, cómo están esos huesos, por decirlo así, las corticales, los minerales y todo lo demás, para saber si hay un riesgo de fractura, es decir, si hay una osteoporosis que implica un riesgo elevado o más elevado de lo habitual de la fractura. Es muy importante en cualquier persona, pero sobre todo en mujeres, porque a partir de la menopausia siempre hay ese problema de que se pierden minerales, hay que dar suplementos de calcio y entra en una fase más peligrosa o con más riesgo de fractura. Esto nos da un estudio que hace prevenir esto, ¿no? Aparte además de eso, esta máquina hace un estudio de la grasa corporal, pero no de la grasa corporal, digamos, la grasa subcutánea, no, sino grasa visceral, grasa importante. Eso está muy bien saberlo, el porcentaje que tiene grasa, ¿por qué? Porque puede prevenir pues otras enfermedades. Eso, la presencia de grasa se está viendo ahora que tiene mucha importancia, sobre todo como un factor de riesgo de la hipertensión, de la diabetes, de enfermedades muy importantes. Entonces, el tener estos datos también es importante, ¿no? E incluso se emplea también para medir, cuantificar masa no solamente ósea, sino muscular. Es decir, que se puede emplear incluso en deportistas, ¿no? Qué interesante. Sí, para saber, o sea, es cómo está esa... Sí, yo qué sé, pues esta gente que está... Imagínate, estos que se ven ahora en los de fútbol, que Sí, se sí, lesionan sí, constantemente. sí. ¿Tendrá algún problema de músculo? ¿No lo tendrá? Pues hay que hacer un estudio de la masa muscular, de ver que... Eso lo da también este aparato, ¿no? Realmente, la finalidad más importante es la prevención de la osteoporosis. Pero aparte también tiene estos aditamentos. Y entonces en eso sois pioneros y lo tenéis full time, todas las horas. Pues sí, empezamos ahora, empezamos esta semana. Hemos citado hoy, teníamos hoy ya 17 pacientes ya citados, primer día. Sí, claro. Primer día. Se estrenaban hoy. Ya se formó los técnicos, lo lleva el servicio de radiología. Sí. Y estamos muy ilusionados porque tiene unas capacidades importantes, también pues que sabemos que los endocrinos pueden pedir estas pruebas por trastornos de la alimentación para ver el índice de masa corporal, y sabemos que luego muchos servicios también, pues eso, la osteoporosis que ahí está, y gente que tenga pues antecedentes de fractura de cadera, yo creo que hay que hacerla para ver cómo tiene la gente. Hay muchos diabéticos que también suelen dar los osteoporosis, hay que hacerlos, o trastornos. Hay muchas enfermedades que te puede dar osteoporosis y te puede pedir incluso también como seguimiento, es decir, tienes una osteoporosis, te dan un tratamiento y a lo mejor al año siguiente te haces otra densitometría para ver el seguimiento, si esos huesos ya están bien calcificados y tienes menos riesgo de sufrir una caída, porque generalmente cuando hay osteoporosis una pequeña caída hace que te rompas la cadera o te rompas algo, que luego en personas ya de cierta edad y no de cierta edad, ¿no? Si tienes una osteoporosis por ahí. Entonces era un equipo que no existía aquí, los pacientes se mandaban fuera, incluso esperaban mucho tiempo porque no era posible, y nosotros ahora la hemos abierto y está funcionando todos los días. Y si hace falta funcionar por las tardes, se abrirá, y si hace falta, también. Nosotros dependiendo de las listas de espera, en vuestra mente está el agilizarlas. Cuanto menos se tengan que esperar, nosotros a disposición de los usuarios. Pues son pruebas diagnósticas importantísimas para luego acometer o no una serie de actuaciones. Y la gente se desespera cuando te dan, por ejemplo, 7 meses. No, es que usted tiene que hacerse, vamos a poner por caso, una electromiografía, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor Seguridad Social, 6 meses.
Y la persona con un dolor espantoso que dice, yo no puedo esperar. Y entonces son 6 meses más luego lo que yo tenga que... Me apunto en la lista de espera y me operan, y a lo mejor la cuestión es que uno está horrible pues durante 1 año y medio o así. Pues sí. Entonces, el agilizar las listas de espera... Eso Sí, es... nosotros por eso sabíamos que esta necesidad estaba ahí, y era una necesidad, y nosotros estamos para eso, para las necesidades de la población, es decir, y sobre todo lo que estamos muy empeñados y de que llevamos es que en Ferrol se pueda hacer la inmensa mayoría de las pruebas o de los procesos. Sin tener que desplazarse. Porque realmente sí que los usuarios nos dicen que ellos trasladarse, no solo por ellos, sino por la familia. Claro. Entonces, una de las cosas también que hemos hecho este año, bueno, pues hemos incorporado 2 profesionales más al servicio de radiología, y por lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues ahora la radiología, es decir, tanto el TAC, la resonancia, las ecografías, funcionan mañana y tarde. Ahora funcionamos mañana y tarde porque tenemos profesionales por la mañana y profesionales por la tarde. No es fácil adquirir radiólogos porque es una de las especialidades que menos radiólogos hay en el mercado laboral, pero bueno, es cuestión también de convencerles y decirles que apostamos por un hospital cada día más innovador, que cada día asume más, y porque son chicas jóvenes las que han venido. Sí. Entonces, Y tenéis 2 nuevas. Tenemos 2 nuevas, sí, y estamos muy contentos porque son muy trabajadoras, y además a los especialistas jóvenes tienes que darles ilusión de que van a hacer cosas y que profesionalmente van ellos a crecer, y etcétera. Y eso es un convencimiento de la dirección, las tenemos que convencer, no solo de pagarlas, sino convencerlas de que vengan, de que no aquí es- van a que no es tener fácil, una gran y carrera. que van a tener aquí una carrera profesional y tal. No, y en eso tenemos suerte porque Sí. tenemos un jefe de servicio que tiene muy claro que todos, es decir, hay hospitales en que pues, tú te encargas de esto y ya está, y te dedicas a eso y no haces otra cosa. Ahí él tiene muy claro que rotan y están por todos los, es decir, lo mismo hacen TAC, que resonancia, que ecografía, que radiología convencional, que mamografía, es decir, hacen todas las partes de la especialidad, y eso les Es interesa muy mucho a la gente interesante, joven, porque claro, se se forman en todo. Hombre, claro, fantástico. claro. Sí, entonces, y lo que hemos conseguido, pues por ejemplo, una prueba muy sencilla que es la ecografía, y que se pide con mucha... Bueno, pues pueden esperar 1 semana. Nada más. Unas más. Es Y yo no digo lo que se espera en otros sitios, ¿no? Pero se espera 1 semana. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues hacemos ecografías mañana y tarde. Y van rotando, y 1 semana hace uno, otra semana hace otro, y hace resonancia, está. Y entonces, bueno, porque la demanda de pruebas diagnósticas es altísima. Mucho. Y es una de las mayores quejas que puede tener el usuario, porque no te pueden diagnosticar y darte un tratamiento si no te haces las pruebas diagnósticas. Efectivamente, y ahí es donde está, yo creo que el gran colapso de la Eso es, sanidad, eso es. en dar eso, canalizar Todas esas pruebas, Claro, claro. todas esas pruebas, pruebas, claro, sí. claro. Porque vosotros en este momento tenéis, bueno, las derivadas, las que os mandan de la residencia y la de los seguros, pero la posibilidad de que una persona que quiere acelerar todo eso, Ah, sí, privadamente se lo haga, sí, sí, sin por supuesto, problema. sin problema ninguno. Y perfectamente. Privadamente, les recomendamos que adquieran la tarjeta de socio, cliente, de cliente. que ya tenemos muchas, ¿verdad? Porque eso le va a facilitar para cualquier actuación privada un 10% de descuento, y pon un poquito de dinero, pon un poquito, de verdad, ¿eh? Se puede hacer una densitometría, un TAC, una resonancia, una ecografía menos, que incluso es mucho más barata. Y se hace un privado, lo pide hoy y se lo hacen el lunes. Claro, porque yo estaba pensando una cosa, la gente tiene así un poco de horror porque cree que esas pruebas son carísimas. Y Hombre, no son tan caras. Bueno, no, ¿qué entendemos todo por caras? relativo, A ver, claro, claro, a ver, depende para cada uno. Pero, claro, pero por efectivamente, ejemplo, no. una prueba, un TAC, o una prueba o una ecografía, que dices tú que se pide Una mucho, ecografía todo. puede salir, una ecografía normal, abdominal, pues 50 euros. Fíjate. Aproximadamente. Sí. Un TAC convencional que haya una sospecha de algo, vamos, que no sean unos TACs complejos, con enfermedades ya diagnosticadas, pero un TAC de control por cualquier motivo, que puede ser 130 euros, 120 No sé si 130 llegará, euros, yo no sé si creo que llega, no. fíjate. Una 100 y poco. resonancia, también tenéis Una resonancia. sí, 150 y algo, me parece, 160, 160 euros, sí. O sea, Y una densitometría no llega ni a 100 euros. Fíjate, Claro. o sea que es Hombre, asequible, ¿no? a ver, todo es dinero, A ver, efectivamente, ya lo ¿no? sé, sí. Pero si una persona está esperando por una prueba, mires, yo hasta que tenga esta prueba no puedo volver a decirle, y esta vez, hombre, pues a lo mejor puede con una cosa que puede tener la tarjeta de cliente y tiene un 10% de rebaja, y que el hospital se lo financia, es decir, mire, Eso yo es no, muy yo no lo voy a importante, pagar sí. ahora de golpe, no usted, pues lo paga usted Efectivamente. en cómodos plazos, quiero decir, no hay problema, se O sea, financia. esa posibilidad también Existe. Sin intereses asignados, o sea, Sí, vamos, sí, se sí. facilita el que lo pague en varias. Bueno, Sí, eso sí. es muy interesante. Quiero también. decir que yo creo que la gente debería informarse. Yo creo que lo ideal es que se hagan socios, que no cuesta nada, es una tarjeta de socio. Sí, es como gratuita, es gratuita. Y ahí se le puede explicar, pues mire, usted con esto tiene derecho a esto, los precios que hay son estos. Oye, y teniendo esa información, pues podrás barajar efectivamente el hacer eso para acelerar un proceso.
que además está financiado, es decir, financiado en el sentido de que lo puedes pagar en plazos. Sí, digamos, sí, no, pero eso es muy, muy interesante. Luego estamos trabajando en esto, y luego, como nuestra idea siempre ha sido, y lo que transmitimos antes, de poder traer más servicio a todos los usuarios, a todos los ferrolanos, pues a principios de año se van a incorporar también más profesionales, a principios de año, porque estamos haciendo ahora también actuaciones, haciendo pues actuaciones estructurales en consultas para facilitar, etcétera, y es que realmente vamos a poner en marcha, esperamos que para el próximo, a principios de año, realmente un servicio de urología. Realmente hoy hay urólogos, pero no hay un servicio como tal, y en estos momentos pues la mayoría de los ferrolanos se operan en Coruña. El propio hermano mayor se ha tenido que ir a operar de La Coruña, y gente, todo el mundo, ¿no? Entonces sí queremos poner en marcha un servicio de urología a principios de año, un servicio como tal, en el cual se le dé consulta, actividad quirúrgica, todos los procedimientos quirúrgicos, hospitalización y todo, es decir, evitar los traslados que se hacen ahora continuamente de ese servicio de urología. Y luego también vamos a incorporar a principio de año a un nuevo traumatólogo, el doctor Álvarez Martín, que sí podemos decirlo, el doctor Álvarez Martín, que atendía pacientes de Ferrol y los operaba en La Coruña, y entonces ya le hemos rescatado para que opere aquí. Para que opere aquí. Entonces va a consultar en el hospital y va a operar en el hospital. Es decir, bueno para todo el mundo, y bueno, pues eso se ayuda también una labor de día a día de convencimiento y de etcétera. Entonces, etcétera. de cara al futuro, ¿qué planes tenéis para eso? Que lo que estás hablando tú, a partir de enero, pues empezar a contratar estos servicios nuevos. Sí. ¿Qué otra cosa? Nosotros queremos que realmente lo que pretendemos es que seguir con la confianza que tiene el Sergas también en nosotros, es decir, que el concierto siga, que bueno, pues le demostramos todos los días al Sergas que ahí estamos para ayudarles. En estos momentos están también con mucha demanda en urgencias, nos piden camas y les damos camas para resolver, es decir, que tenemos una muy buena relación y queremos seguir manteniéndola. Luego, con el resto de aseguradoras, a ofrecer todos los servicios. Nosotros, si podemos, nosotros lo que queremos es que cualquier necesidad asistencial de un paciente de Ferrol se la pueda dar el hospital. Eso es ideal. Claro. Es ideal. Es decir, que no vamos a tener cirugía cardíaca, porque es imposible. Porque no la tiene, porque eso es imposible. Eso sobrepasaría, pero de hecho sobrepasa el área sanitaria, es decir, sí. La infraestructura, eso es complicado, pero en los servicios, digamos, habituales, ampliarlos lo más posible, ¿no? Es decir, con el Sergas, realmente todo lo que nosotros podemos son los ayudar. servicios más habituales, los que son un poco de todos los días, de trauma. A ver, lo que desde luego hay muchos son las pruebas diagnósticas. Eso Sobre todo está radiología, desbordado, sí. neurofisiología, cardiología, sobre todo rayos y analíticas, eso está desbordado porque hay mucha cantidad, ¿no? Y después los servicios, yo creo que más actividad tienen son ahora mismo los quirúrgicos, quizá más que la hospitalización. La hospitalización siempre la hay, pues siempre hay enfermos, ¿no? Pero se ha activado mucho la actividad quirúrgica, sobre todo en traumatología. Y lo que es maravilloso es la cirugía ambulatoria, es que prácticamente Sí. Entras por la mañana y por la tarde sales con el problema resuelto. Tenemos también, hablando de cirugía, la cirugía vascular venosa, También. del área Sí. la hacemos nosotros, es decir, la sanidad pública nos deriva, pues fundamentalmente varices y cosas de este tipo, ¿no? La patología venosa la operamos también nosotros en el área, pero lo que ha subido mucho es trauma. Sí. Hay mucho. Hombre, nosotros sí que también potenciamos toda la cirugía ambulatoria. Nos viene muy bien porque es beneficio para el paciente y también para el hospital, porque no vamos a decirlo. Y luego, sobre todo, porque los profesionales ahora, los cirujanos, cada día mejoran sus técnicas, ¿no? Sí. Y ahora la laparoscopia está al orden del día. Está al orden del día. Entonces, te hacen 3 agujeritos en la barriga, como digo yo, y es que te operan por la mañana y al día siguiente estás en casa. Claro, es que es fantástico. Y entonces, claro, realmente te da mucha seguridad. Se utilizan ahora ya unas técnicas muy buenas, y nosotros sí que ahí sí que estamos igual que todos. Nosotros las técnicas en urología que vamos a empezar, vamos a hacer las técnicas que hacen pues en los grandes hospitales punteros, porque los urólogos que van a hacer son urólogos muy buenos. Toda la próstata, todas esas todas historias, esas cosas. todo eso. Vamos a comprar un equipamiento que lo hay en pocos sitios, y lo vamos a adquirir. ¿Ah, sí? Sí, vamos a adquirir un equipamiento, estamos en negociaciones, pero vamos a adquirir un equipamiento que es una torre de laparoscopia, de endoscopia, en 3D. En 3D quiere decir que ves la imagen para el urólogo, en este caso, maravillosa. Y bueno, es una de las... porque queremos hacer las cosas bien, queremos que la satisfacción de los pacientes sea grande, y el propio servicio de urología también nos lo ha pedido. Es decir, ahí hacemos un esfuerzo muy importante en el hospital, desde el punto de vista económico lo va a hacer muy importante,
porque queremos eso, que realmente haya un servicio de urología como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, a la altura de lo que pueda haber en estos momentos en cualquier otro hospital de La Coruña, por ejemplo, que son los que están más próximos. Sí, sí. ¿Y en cuestión de otorrino qué? Pues en cuestión de otorrino estamos ahí. También muy bien. Bien. Hombre, en otorrino hay 2 consultas externas ahora y, digamos, a nivel hospitalario, pues estamos los otorrinos colaborando, ¿no? Haciendo, vamos. Sí. El otorrino, digamos, de hospital. Sí, y ahí operáis todo también. Pues también se opera en lo que surja de las compañías y lo que surja de Sergas, también derivan pacientes de otorrino, también, sí, como cualquier especialidad. Hombre, en menor proporción, porque es lógico también, en menos, digamos, menos cirugía derivada, hay más otras especialidades, lógicamente, pero bueno, también es su granito de arena, ¿no? Lo que no tenemos es niños. No, es que yo siempre os digo lo mismo. La obstetricia es muy complicada. No tenemos niños, que antes ahí tantos nacieron ahí en el hospital. ¿Y sabes por qué? Porque lo que es eso, mira, si es una lata cualquier problema irse a La Coruña, te cuento. Sí, con un parto. Dar a luz en La Coruña, una lata, eso sí que es una lata tremenda. Hombre, en Galicia tenemos un problema global del índice de natalidad. Por eso digo que como hay tan pequeñitos, que tan poquitos, pues claro, a lo mejor no salían datos, y yo leí hoy que hablaban de que Galicia contribuye, bueno, el crecimiento vegetativo en España es negativo, ya se muere más gente que nace, y dicen que en ese crecimiento negativo, vegetativo, Galicia contribuye con el 25%, nada más y nada menos. Es decir, que Galicia, yo lo he visto también al presidente de la Junta diciendo la preocupación que hay, que nacen pocos niños, la preocupación de los propios pediatras, diciendo que hay pocos niños, y ayer estuve precisamente en un foro de debate que se hablaba de esto en Santiago, que me invitaron, y están realmente preocupados. Mira, yo creo que están muy preocupados porque no hacen nada. Y nosotros en este momento estamos padeciendo, siempre nos ha pasado, vamos como 25, 30 años por detrás de las cosas que han ocurrido, pues por ejemplo, en Europa e incluso en Estados Unidos. Y el famoso baby boom, cuando fue hace 30 años, lo estamos pasando, es que no los tenemos. ¿Qué ocurrió con Europa? Pues Europa se sentó, y entonces, por ejemplo, en Francia, y dijeron, oiga, eso del cheque bebé es una chorrada. Y eso de la canastilla es una tomadura de pelo, ¿no? Entonces ustedes tendrán que valorar si interesa o no, porque yo creo que es el gran problema que tiene Occidente. Occidente, que es la demografía. Es el gran problema. Porque es que pasado mañana es que no hay niños occidentales. Entonces ahí sí que nos gana todo el Islam. Es que no cabe duda, porque donde ellos tienen 14, nosotros no tenemos ni medio. Por lo tanto, creo que es un problema tremendo de civilización. Es un problema de estructura de Estado, es decir, el Estado debe de dar los medios necesarios para que, digamos, entre comillas, estimular que se pueda fomentar la natalidad. ¿Por qué? Porque hoy en día en la pareja trabajan los dos. Y nadie quiere dejar su trabajo, interrumpirse, nadie por nada. Pero si al Estado le interesa eso, pues tendrá que hacer una protección de verdad, tendrá que dar unas licencias bien remuneradas, unas condiciones que bueno, que no entorpezca después el desarrollo laboral de esa persona porque tenga un hijo, porque aquí tiene un hijo y queda condenada. O incluso, fíjate una cosa, o incluso llegar a la conclusión, como ha ocurrido en Francia. O sea, en Francia han dicho muy bien, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Pues la persona, marido o mujer, que decían entre los dos, si usted se queda en su casa, y usted atiende lo que es el hogar y lo que es los niños, tanto el uno como el otro, y ahí no me meto con sexos, pues entonces a usted se le está dando una subvención. O sea, en Francia en vez de que están cobrando por niño, me parece que son 800, 900 euros por niño, Entonces una señora dice, oye, o un señor, dice, espérate muy bien, tenemos 4, oye, 8 por 4, 32, pues mira tú qué rentable me está saliendo. Me sale a mí muy rentable porque a lo mejor lo que no tengo que aguantar es al jefe todos los días. Y a lo mejor ni madrugo y organizo mi casa. Tanto como ya, es una cuestión de Estado. Pero es que lo que me parece de una tomadura de pelo es que te estén hablando de un cheque bebé unos o que te estén diciendo el otro que te da una canastilla. Venga, vamos, es que te empiezas a reír y no paras. Pues váyase usted, señor político, a casa, le damos la canastilla también. Y entonces eliminamos... por ejemplo, es un gran problema. Es un gran problema y que no además, lo están abordando. En España, desde luego, no se ha abordado. Y otro tema que también lo estamos hablando y lo estamos comentando muchos es que en 5 años se jubilan una generación entera de médicos. Otro problema. Otro problema que viene ahí, porque hablan que en 5 o 6 años se jubila una, que no sé qué va a pasar, porque creo que se jubilan, hay una generación entera de los... Totalmente. Y entonces ya están la gente muy preocupada, muy nerviosa, ¿qué va a pasar
cuando tantos médicos se jubilen, porque realmente, bueno, los hospitales fundamentalmente, si no hay médicos no va nadie, el resto de personas sí, pero los médicos... De hecho empezaron con la política hace unos años de a los 65 te jubilas sí o sí, cuando podías seguir antes hasta los 70, y ahora están reconsiderándolo y están renovando de año en año. O sea, hay gente con 66 y 67 que sigue trabajando. Pero se renueva todos los años. Sí. Claro, hasta los 70, bueno. Sí, los 70 ya. Claro, porque antes podías estar hasta los 70 y ahora no, claro. Ahora no, ahora te jubilas como cualquier trabajador a los 65. Pero ya han abierto, la sanidad pública ha abierto la posibilidad de que de año en año te va renovando hasta un máximo de 5 años más. Bueno, pero yo por otro lado veo que las plazas de MIR cada vez van más chicos y chicas a los exámenes estos. Sí, pero las plazas de MIR... pero hay números clausus. Hay números clausus, sí. y una inmensa mayoría, o la mayoría de las plazas MIR, son médicos de familia, que está muy bien, efectivamente. Para ¿La mayoría, tú crees? Yo creo que sí. Sí. Globalmente, no sé el porcentaje, pero yo creo que... El porcentaje por especialidad es la más y alta. con el problema que nos vamos a encontrar de que no hay médicos, ¿cómo no? Es que es otra pues tendrá que hacer, porque es lo que dices tú, a lo mejor el estudio va un poco atrasado, y tiene que prever a años vistas, no el día a día, sino y dentro de 5 años... Creo que suelen salir del MIR todos los años unos 6.000 o por ahí, me parece que salen, 6.000 que se van a formar, pero claro, necesitan unos años para formarse. Por supuesto. Sí. Necesitan unos años, me parece que son unos 6.000. Pero el porcentaje de medicina de familia es altísimo. Sí, y que son las plazas que menos demanda la gente, suelen ser las últimas. La gente antes suele escoger las especialidades y luego coge las... Y dentro de estas 6.000 plazas que va a haber, por ejemplo, este año, que el examen es en enero o febrero, es que el 70% son mujeres. Y está muy bien. Las mujeres son más constantes, más trabajadoras, ahora la medicina se ha feminizado de una manera, pero claro, las mujeres son las que realmente tienen los hijos, de momento son ellas, y las que cuidan al niño cuando tiene que ir al pediatra son las mujeres, entonces se está viendo ya en muchos hospitales que empieza a haber problemas también, porque claro, incluso hay muchas mujeres, médicos o profesionales de la medicina, que a lo mejor tiene un hijo y luego piden unos años de excedencia para cuidar a su hijo. Claro. Entonces comentaban el otro día que hay hospitales que están pasándolo realmente mal porque tú tienes una plantilla, yo que sé, de pediatras, lo que sea, pero en algún momento del año tienes 3 o 4 menos. Por unos porque uno no sé qué, baja maternal, luego pide una excedencia para cuidar a su hijo que tiene derecho y obligación, y hay que dársela. Y cuando eso ocurre, vas a la bolsa de empleo. Claro, vas a la bolsa de empleo, pero a lo mejor no encuentras. Claro, porque la bolsa de empleo no encuentras dependiendo de la especialidad. No con la facilidad que encuentras en otras. Nosotros los dos radiólogos, las 2 chicas radiólogas, hemos intentado a muchos. Hemos llamado a mucha gente, hemos incluso acudido hasta una empresa que nos buscara especialistas, y hemos tardado mucho. O sea, en este momento hay por ejemplo, en radiología hemos tenido muchísimas dificultades. Muchas dificultades. Es decir, ir a buscar a la gente, ofrecerles que vean, ven y mira al hospital, ve qué servicio, entonces cuando ven al hospital y ven el servicio ya cambia mucho de opinión, y sobre todo ofrecer las posibilidades de crecimiento profesional. Es decir, nos ha costado mucho, es decir, llevamos ahora 1 año y pico, 2 años intentando, llamando a gente, te interesaría, quisieras, etcétera. Hombre, ahora puede ver, con esto del Brexit, en Reino Unido, que también se iba muchísimo personal se ha ido médico, mucha gente y va a volver. Van a volver. Porque ahora profesionales de enfermería, muchísimos y muy buenos, y médicos, y gente, por eso digo que a lo mejor eso nos viene bien, porque son muchos españoles que están allí, a lo mejor, pero y con su experiencia y con todo esto, ¿no? Viene muy bien. Luego la cuestión de especializarse por especialidades. Hay otras especialidades que no hay tanto problema, pero hay algunas en concreto que sí que tienen... Hay dificultades, sí. Y bueno, nosotros en este momento hemos tenido suerte, intentamos cuidarlas muy bien para que estén contentas, que es muy importante, y bueno, pues ahora hay un servicio ya con 4 personas. Un servicio con 4 personas ya puede mover, funciona muy bien, y además nosotros con 4 personas hacemos lo que hacen otros con el doble. Es decir, nosotros es muy bien, pero muy intenso, se trabaja, hay mucha demanda, y bueno, y nosotros por eso el equipamiento lo ponemos a disposición de ellos, y cuando tengamos que renovar equipamiento, radiología va a ser el primero que va a ser, porque es el que más... Y vosotros como médicos, que estas pruebas, que todo el mundo llama lo de las pruebas, hay que hacerse pruebas y pruebas y pruebas, ¿qué os parece? ¿Que es una cuestión de que al médico hoy le falta clínica?
o que realmente son necesarias esas pruebas, Hombre, o yo que el creo- médico se escuda demasiado en las pruebas, porque antes no había tantas pruebas y había muy buenos No, médicos. sí, porque no existían Hombre, casi. hay un poco de Y no todo, existían ¿no? las hay un poco de pruebas. todo. Hay un poco de ¿Está todo. fallando la clínica? Pues quizá, pero hay un problema, la medicina está lidiando ahora con un problema asociado que antes no tenía y que ahora lo tiene, ¿no? Por ejemplo, que es lo que lleva a hacer lo que llamamos la medicina defensiva. Eso es. Esa. Quiero decir, tú antes ibas al médico y el médico era Dios. Es decir, el médico te dice tal y el señor decía, vale, y adiós muy buenas. Ahora no vale eso, ¿eh? Ahora tú ves a un paciente, lo diagnosticas y como no lo diagnostiques correctamente, pues te presenta una demanda a lo mejor. Ya. Entonces, claro, y usted como no le pidió tal y a lo mejor lo hubiera visto, y usted Sí. como no le hizo tal prueba que a lo mejor tal, claro, porque el señor que pues ve, el abogado que ve esto, o el juez que ve esto, dirá, ¿para esto qué se usa? Esto y esto. ¿Y por qué no lo hizo ¿Y usted por qué no usted? lo hizo? Pues demuéstrale tú, porque yo creí, ya, usted creyó, pero quiero decir, Te entiendo que perfectamente. hay que ver la parte puramente médica y el pensar, bueno, me voy a curar en salud, no vaya a ser que. ¿Eso qué sucede? Pues que claro, la medicina defensiva hace 100.000 cosas. Y estamos en lo de siempre, ¿no? Claro. Porque yo tenía un jefe que siempre decía lo mismo, cuando le digo, usted me garantiza, oiga, usted no es una lavadora, yo no le garantizo nada. Claro, eso lo podía decir hace 30 años. Pero ahora te dice usted, me duele aquí, va, nada, no sé, tiene tal cosa. Y usted me garantiza que no tengo, hombre, al 100%. Claro, No, y no, quiero decir, claro, eso no, te existe entiendo mucho. Y perfectamente. cada vez más, además. Y cada vez más. Y gente que se dedica, como en Estados Unidos, a explotar eso. No los pacientes, me refiero. Sí, sí, Que abogados. abogados especializados Sí, sí. en demandas tal, que muchas veces son justas, porque efectivamente hay pues cosas que dices tú, hombre, esto no debió ser así, pero otras veces es... Oye, que es que el factor humano que no soy claro, dioses, hombre, uno y se tú puede también, equivocar. y tú también que hay que pensar que efectivamente la mayor parte de los juicios, es decir, un juez es muy difícil que haga una condena tal porque usted no le hizo tal, no, el juez lo que te va a decir es que no hagas una atención, te lo llaman y no va a ver a fulano, bueno, eso es claro, es que te crujen, con razón, que tampoco, pero bueno, pero que ese miedo está ahí, Claro. y eso provoca que hagas medicina defensiva porque claro, ¿quién asegura al 100% por la exploración clínica? Pues hombre, a lo mejor Marañón lo hacía, pero hoy en día... Y también se habrá y equivocado muchas varias veces. veces. Pero era Marañón, a ver quién lo denunciaba, ¿no? Como digo yo. Pero hoy en día tienes que tener eso siempre Sí. presente. Entonces, claro, el médico yo lo entiendo. No, y luego Como médico lo hago, te cubres, y el sí. equipamiento ahora es... Y aparte, claro, que es una maravilla, ¿no? Ahora hay unos equipos que no existían hace unos años. Hoy ya te hacen una resonancia, llegas a todo. una resonancia cerebral en la cual ya hay radiólogos especialistas en neurología. Fíjate. Hay radiólogos que Sí, solo sí. Solo ven la neuroradiología, neuroradiología, sí, por lo sí. cual te hacen unos informes con una precisión que no lo había hace unos años, Claro. y te hacen una resonancia neurológica para algo, porque mira que es muy complicado la neurología, ¿no? Y te hacen unos informes que prácticamente, claro, te dicen, diagnóstico. Es que te lo dicen todo. te lo dicen todo. O sea, Porque llegan al fondo del problema. Claro, porque ya son perfectamente. radiólogos especialistas en eso, que antes eran radiólogos de todo. O radiólogos ahora que te hacen un TAJ ahora, que hay unos TAJ ahora, estos los últimos que salen, claro, que te van con una precisión y una cosa Claro, multicortes que te hace- te da es una ayuda que antes tenías el fonendo y poco más. Y poco más. Y es verdad que antes se hacía mucha más clínica y sabías Sí. mucha más clínica, es cierto. Pero claro, tú si tienes a tu alcance un medio diagnóstico que es más preciso... ¿Cómo no vas a utilizarlo? De lo que yo creo que esto es así, y esto dice, no creas, es así. Ah, pues entonces si puedo hacerlo así, es mejor para el paciente también. Completamente. Pero claro, ¿qué conlleva? Pues el aumento de pruebas es brutal. Lleva brutal. eso y encarece muchísimo la medicina. Claro, Claro, muchísimo, claro. muchísimo. Eso es la pena, que Claro. pero vamos, eso es claro. Hombre, que claro, habrá un ¿qué le vas a porcentaje hacer? de pruebas que se piden, por decirlo así, por pedir casi, pues por complacencia. Pues es verdad que a veces harán. Pero yo creo que la mayoría lo haces porque te dan un diagnóstico mucho más fino y un porcentaje también, pues por medicina defensiva, lo que te digo. Bueno, es que no vaya a ser que, porque claro, evidentemente con este síntoma también podría tener tal. Bueno, pues mira, solo pido. Hombre, lo que pasa es que la alta tecnología, esta tecnología está muy bien, claro, el peligro que hay, yo se lo digo mucho a los médicos, hay que seguir hablando con los pacientes, hay que seguir explorando, hay que seguir poniendo el fonendo todavía existe y da mucha ayuda, hay que seguir explorando, sobre todo interrogar al paciente que te da muchas pistas de mucho. qué es lo que está pasando. de lo que- Claro. efectivamente, entonces el riesgo de tecnificar tanto toda la tecnología, quizás al final el médico pierde lo de siempre, que es la interrogación, la anamnesis al paciente, la exploración física. Y se convierte un poco en un... Eso es. Un técnico. Eso un es, técnico, eso, claro, eso, ese es claro. Además al ese es- paciente lo que decía, hay que interrogarlo, pero hay que dejarlo que cante. Quiero decir, Sí. lo que no puedes es dirigir el interrogatorio porque te va a decir lo que tú quieres. Claro. Y entonces, usted no notó tal, sí, y era así, ¿verdad? Sí.
Y es verdad que cuando no era no. ¿Usted qué le pasa? Cuéntemelo. Yo siempre les digo, tengo tal cosa, bueno, pero usted cómo me lo contaría, pero no a mí. Usted está en un café con un amigo y le cuenta lo que le pasó, ¿cómo se lo contaría? Pues yo estaba un día y me di y noté y tal, y eso es importantísimo, no puedes dirigir el interrogatorio. El interrogatorio es fundamental. Claro. Y después la Tienes que exploración. dejar hablar. Claro, porque eso te va, Claro. te va quitando hasta que llegas al núcleo. Y entonces ahí sí intervienen las pruebas de diagnóstico que hay Y estas ahora. maravillas son las que tenéis vosotros, todas estas resonancias que me estás diciendo, todas estas cerebrales, también las tenéis. También las tenéis claro. la última generación en aparatos. Efectivamente, en este sí, eso es una de las cuestiones que apostó desde siempre el hospital. Sí. Quizás un poco desconocido por la población, pero siempre se apostó. Es decir, hemos incorporado nuevas tecnologías, como hemos dicho, pero las tenemos son tecnologías de lo último que hay. Y que al día que tengan que renovarse, compraremos lo último fijo, porque en eso hemos apostado. Yo creo que es una cuestión que el propio patronato, ellos mismos te lo dicen, y nosotros aquí se ha apostado por tener la última tecnología, sobre todo en radiodiagnóstico, y la tenemos ahí. Como tenemos la última tecnología en endoscopias, el aparato que tenemos, la torre de endoscopias, que hacemos muchas y cada vez más, estamos realmente, es un servicio que estando, pues tenemos una torre de endoscopias que es pues lo mejor que hay de Olympus, que es una torre buenísima con unos equipos, y entonces yo creo que si en algo tenemos que diferenciarnos es en el buen profesional, pero en el buen equipamiento. Y en el buen equipamiento. Que tenéis. O sea, la gente puede estar en este momento completamente segura porque de aquí vais a hacerle todo el diagnóstico para afrontar el problema que tenga o el problema que no tenga. Oye, y el horror ese tan grande que sigue teniendo todo el mundo a las resonancias magnéticas. Y dicen, yo antes de meterme ahí... pero eso es la gente, claro, que tiene claustrofobia, que tampoco se mete en un ascensor. Quiero decir, hay gente que tiene Bueno, pánico. pero seguro que hay métodos de tranquilizar a la persona. Sí, hombre. Claro. Seguro, porque hoy en día otra cosa que son maravillosos son los anestesistas. Chicos, yo no sé qué tienen, que te dicen, no, nada, usted está bien, y está con una operación terrible de cadera, que ves que es te están martillando ahí, y yo te lo digo por mi madre, decía mi madre, yo pasé un rato estupendo en el quirófano, hablé con ellos, pero estuve bien. Sí, digo porque maneja muy bien la analgesia, los tranquilizantes, maneja muy bien. Es fantástico que tú veas que te están dando ahí unos golpes tremendos. Y son gente que habla contigo y que está contigo. Es otro servicio extraordinario, que ha mejorado toda una barbaridad. Y da mucha seguridad. Los anestesistas... el cirujano hace, claro, sí, realmente el cirujano hace, pero realmente el que es responsable en el quirófano es el anestesista del paciente, ¿no? Y entonces da mucha seguridad. Eso, si un anestesista te da seguridad no solo al paciente, sino también al cirujano. El cirujano trabaja mucho más tranquilo, porque sabe que el paciente está bien controlado, está estable, hemodinámicamente. Es fundamental, porque yo creo que el principal miedo al quirófano es la anestesia. Quiero decir, es muy raro que una persona, porque si no ya no se metería, se meta al quirófano dudando de que el cirujano lo opere bien o mal. O sea, eso tiene el pleno convencimiento que lo va a operar. Sí. Puede haber un accidente como todos, pero vamos, tiene el pleno convencimiento. Pero eso de anestesiarlo, y no es porque no confíe en el anestesista, yo creo que es una cuestión de que yo no estoy así y de repente, ¡pum!, me desconectan. Eso, claro, eso da mucho miedo, que te desconecten totalmente. Sí. Entonces, claro, tener un anestesista que sepas que lo hace bien y sobre todo que sea una persona cariñosa, que te lo explique con calma, no se preocupe, todo va bien, tal, es fundamental. Y hoy se hacen tantas cosas, además, con anestesia, con local, regional, complexos, es difícil incluso una anestesia general, ¿verdad? Es que es prácticamente... Y eso yo creo que le ha dado una tranquilidad a la gente impresionante. Anestesias generales cada vez menos, ya se hacen por regiones, si te van a operar un brazo o tal. Y luego ponen mucho también relajante muscular, es decir, que cuando acabas la intervención, si muchas veces prácticamente despiertan en el quirófano y despiertan realmente bien, es decir, y porque antes siempre tenía muchas complicaciones. Era tremendo. Era tremendo. Ha mejorado mucho también. Ahora ha mejorado muchísimo y despierta, ya estoy, está bien, muy bien. Bueno, señores, pues hemos llegado casi al final, pero yo creo que yo desde luego por toda la conversación y por esto veo que aquí hay, pero vamos, millones más de posibilidades. Y todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener. Y lo que vamos a tener, porque yo creo que os veo con mucha esperanza. Que da gusto ver, yo normalmente aquí cuando entrevisto a la gente en el plató y tal, ¿no? Pues son empresarios y tal, y me vienen arrugaditos y todo esto. Entonces hay que levantar la moral. Pero yo vosotros veo que la moral la tenéis muy alta. O sea, eso funciona, va viento en popa. Y mejor que va ahí. Tenemos dificultades hay, como todas las empresas. Pero yo creo que hay muy buen equipo, y hablo de equipo, los profesionales, porque realmente el hospital es de todos los ferrolanos, pero sobre todo más de los que están ahí trabajando,
y cuando les decimos, oye, si hay que echar el callo aquí, hay que trabajar más y hay que tal, siempre responden, ¿eh? Y entonces por eso estamos muy confiados, sabemos que hay dificultades como todas las empresas, Claro. Y porque lógicamente los conciertos, pues las tarifas han bajado, los costes cada vez cuestan más y cada vez tienes que hacer más. Yo creo que como todo el mundo. negociar los convenios es complicado, ¿verdad? Sí, con las sí. aseguradoras. Sí, es Yo complicado. creo que es complicado porque ellos, como es lógico, tiran para Claro, casa, quieren claro. beneficios, Sí. y vosotros, por otro lado, con ese planteamiento que habéis dicho, ¿no? Del patronato y Claro, todo esto, claro. pues vais un poco más a proteger el bienestar del La paciente. asistencia. Eso es, Claro, eso es. claro. Eso es, así que por eso. Toma, te dejo este papel, ¿ves? Este papel fue una entrevista que le hicieron precisamente al jefe de radiologías, que lo tenía aquí ya de borrador, y así te lo quedas para tu información. Sí. Que es, explica, mucho mejor que lo que lo hice yo, por supuesto, lo de citometría y todas las cosas. No creo, que lo explique mejor que tú. Sí, no lo yo- creo. Sí, porque pues te lo sabe mucho de agradezco eso. mucho, esto, ya se lo pongo aquí, no sé si me hacen un zoom, pero bueno, yo lo voy a leer, me voy a informar y mira, la densitometría, y que la gente se anime y que vaya, que luego Claro. se puede encontrar con líos. Que se encuentra por la calle, se le rompe tal, es que me caí y me rompí la pierna, ¿no? A lo mejor usted se rompió la cadera precisamente porque se le rompió la cadera. No sabía que tenía se osteoporosis cayó. y a lo mejor tratándola Y es lo muy podía evitar. importante, Efectivamente, y es claro. muy importante. La prevención es Señores, importante. Francisco, un millón de gracias por estar Gracias aquí. a ti. Antonio, un millón de gracias. Gracias a y adelante con ese hospital, porque el que os vaya bien a vosotros quiere decir que nos va a ir bien a todos. Sí, sí, Y es es muy verdad, importante. es verdad, es verdad. Muchísimas gracias. Vale, gracias Y a ti. muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles. Fenomenal, pues ya está.